Antes de comenzar el video, quiero pedirles una disculpa. Había editado prácticamente todo este episodio, pero mientras terminaba la edición mi celular se apagó inesperadamente y, al volver a encenderlo, perdí todo el progreso. Intenté recuperarlo, pero no fue posible. Para no retrasar más la publicación, decidí subirlo de esta manera. Lamento mucho los inconvenientes y espero que puedan comprender la situación. Gracias por su apoyo y por seguir aquí. Vegeta y Nappa en Akame ga Kill capítulo 9. El aire se había vuelto pesado. El polvo levantado por la batalla anterior aún flotaba entre las ruinas, ocultando parcialmente el paisaje devastado. Rocas fracturadas, árboles arrancados de raíz y enormes cráteres eran el único testimonio de que aquel lugar alguna vez había sido un bosque. Sdeat observaba fijamente a Nappa. No apartó la vista ni un instante. Su instinto, el mismo que la había mantenido con vida durante incontables guerras, gritaba una única palabra: peligro. No era miedo. Sdeat había luchado contra criaturas gigantes, bestias peligrosas e incluso contra Dodoria. Conocía la diferencia entre un enemigo fuerte y uno completamente fuera de toda lógica. Su respiración ni siquiera cambió, aquel monstruo acababa de destrozar a todos con una facilidad insultante. Lentamente giró la mirada hacia el cielo. Allí seguía Vegeta, con los brazos cruzados, sin moverse, sin mostrar el menor interés por intervenir. Aquello era incluso peor. Entonces, el más peligroso todavía no pelea. Sdeat apretó la mandíbula. No podían permitirse pensar en Vegeta todavía. Primero debían sobrevivir a Nappa. Respiró profundamente. No había tiempo para elaborar un plan perfecto. Solo podía improvisar con la información que tenía. Tatsumi. El joven levantó la cabeza. Por su derecha. Oblígalo a girar. Después miró a Akame. No ataques hasta que él se mueva. La asesina únicamente asintió. No necesitaba más explicaciones. Finalmente dirigió la vista hacia Wave. Cuando Tatsumi retroceda, ocupa su lugar inmediatamente. No le des un segundo para pensar. Wave tragó saliva. Entendido. Sdeat dio un paso al frente. No puedo dirigirlos como si fueran mis soldados. No conocía las capacidades del resto de Night Raid. No sabía hasta dónde llegaban sus Teigu. Improvisaría sobre la marcha. Los demás. Si uno cae, otro ocupa su lugar. Una diminuta gota de sudor descendió por su mejilla. Cayó sobre la tierra. En ese preciso instante. Todos desaparecieron. Nappa soltó una carcajada. Jajaja. Así me gusta. Tatsumi fue el primero. Su armadura incursió desprendía un tenue resplandor mientras recorría la distancia en apenas un instante. Lanzó un puñetazo directo al rostro del Saiyajin. Nappa ni siquiera levantó el brazo. Inclinó apenas la cabeza. El golpe pasó rozando su mejilla. Demasiado lento. Su rodilla impactó violentamente el abdomen de Tatsumi. El sonido fue seco. Todo el aire abandonó los pulmones del muchacho. Pero antes de que Nappa pudiera rematarlo, Akame apareció. Su katana descendió hacia el cuello del guerrero. No buscaba herirlo. Buscaba obligarlo a reaccionar. Bien, pensó Sdeat. Así es. Nappa retrocedió apenas medio paso. Solo medio. La espada cortó el aire frente a él. En ese mismo instante, Wave apareció por el lado contrario. Su puño reforzado por Grand Chariot golpeó con toda su fuerza. Nappa levantó el antebrazo. El impacto produjo una onda de choque que hizo temblar el suelo. Pero el Saiyajin no se movió ni un centímetro. ¿Eso era? Wave abrió los ojos. Ni siquiera. No terminó de pensar. Nappa giró sobre sí mismo. Un codazo lanzó a Wave varios metros hacia atrás. Mientras tanto, Sdeat ya estaba actuando. No intentó congelar a Nappa. Ya había visto que era inútil. En lugar de eso, creó varias placas de hielo bajo sus pies. No para atraparlo, para alterar su equilibrio. Muévete, durante una fracción de segundo. Nappa apoyó el pie en un lugar distinto. Eso era todo lo que necesitaba. Ahora, Akame volvió a aparecer. Su espada atravesó el espacio donde el cuello de Nappa había estado un instante antes. El Saiyajin sonrió. Interesante. Sujetó la hoja entre dos dedos. La fuerza del agarre hizo crujir el acero. Akame soltó inmediatamente la katana. Giró sobre sí misma evitando el puñetazo que buscaba destrozarle el rostro. No intenta inmovilizarme. Nappa sonreía cada vez más. Está probándome. Sdeat observó aquella escena. Ya entendí, no importaba cuántos atacaran. No importaba desde qué dirección. Nappa siempre reaccionaba al último peligro. Jamás al primero. Entonces, creó 5 lanzas de hielo. No las lanzó todas. Esperó. Tatsumi volvió a la carga. Golpeó una vez. 2, 3.
Ninguno conectó, pero obligó a Nappa a girar el torso. En ese mismo momento, Esdeath disparó únicamente 2 lanzas. Nappa las destruyó de un manotazo. Entonces llegaron las otras 3. Una desde arriba, otra desde atrás, la última desde un ángulo muerto. Por primera vez, Nappa tuvo que mover ambos brazos al mismo tiempo. Las hizo pedazos. Pero Esdeath sonrió. Perfecto, no buscaba herirlo. Solo confirmar una teoría. Puede cubrir todos sus puntos ciegos. Su expresión volvió a endurecerse. Entonces tendremos que obligarlo a cometer un error. No llegó a terminar ese pensamiento. Nappa desapareció. Solo quedó una nube de polvo donde había estado un instante antes. Tatsumi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Dónde? Demasiado tarde. Un puño se hundió en su estómago. El impacto dobló completamente su cuerpo. Los ojos del joven se abrieron de par en par mientras escupía sangre. Su cuerpo salió disparado como un proyectil, atravesando varias rocas antes de detenerse. Wave ocupó su lugar exactamente como Esdeath había ordenado. No dejó que Nappa respirara. Puñetazo, patada, codazo. 3 ataques consecutivos. Nappa los esquivó con una facilidad casi insultante. Eso. No dejen de intentarlo. Rió mientras bloqueaba otro golpe con una sola mano. Entonces desapareció otra vez. Y esta vez, su objetivo fue Akame. Akame apenas tuvo tiempo de reaccionar. El aire explotó frente a ella cuando Nappa apareció de la nada. No había visto el movimiento. Ni siquiera había percibido el instante en que desapareció. Solo sintió el impacto. La patada se hundió en su rostro con una violencia descomunal. GHH. Su cuerpo salió despedido como una flecha, atravesando varios árboles antes de estrellarse contra la pared de una montaña. La roca se resquebrajó al instante, formando una enorme telaraña de grietas alrededor de su espalda. Un crujido seco resonó en el valle. Akame apretó los dientes con todas sus fuerzas. El dolor recorrió cada músculo de su cuerpo. No puedo perder el conocimiento. Apenas logró mantenerse consciente cuando cayó de rodillas entre los escombros. Nappa ni siquiera la miró. Su atención ya estaba en otro objetivo. Wave apareció frente a él con gran chariot envuelto en un resplandor metálico. No la ignores. Descargó un puñetazo directo al pecho del Saiyajin. Nappa lo recibió sin molestarse en bloquear. El impacto apenas movió la tela desgarrada de su armadura. ¿Eso era todo? Antes de que Wave pudiera retroceder, una enorme mano sujetó su rostro. Los dedos de Nappa se cerraron con fuerza. ¡Ak! Wave intentó liberarse golpeando el brazo del gigante, pero era como intentar mover una montaña. ¿Quieres fuerza? Pues aquí la tienes. Con un simple movimiento, Nappa giró sobre sí mismo y lanzó a Wave como si fuera una piedra. El cuerpo del joven cruzó el campo de batalla a toda velocidad. Se estrelló de lleno contra Akame. Ambos atravesaron otra formación rocosa antes de quedar sepultados entre una nube de polvo. Sin concederles un segundo para recuperarse, Nappa levantó la palma de la mano. Una esfera de ki comenzó a crecer lentamente. Su brillo iluminó el campo de batalla. «Muévanse», murmuró Esdeath. Pero era demasiado tarde. Nappa sonrió. «Desaparezcan». La esfera salió disparada. El proyectil rugía mientras atravesaba el aire, dejando una estela azulada tras de sí. Iba directo hacia Akame y Wave. Entonces. ¡No! Tatsumi apareció entre ambos. Clavó los pies en el suelo y cruzó los brazos delante de su cuerpo. La explosión lo envolvió por completo. La onda expansiva levantó una enorme cortina de polvo y arrancó árboles enteros de raíz. Cuando el humo comenzó a disiparse, Tatsumi seguía de pie. Su armadura humeaba. Varias grietas recorrían incursión. La sangre descendía lentamente desde la comisura de sus labios. Pero había conseguido protegerlos. Nappa soltó una carcajada. Nada mal. No terminó de hablar. Una figura blanca apareció a su lado. Esdeath. No había ido a rescatar a Tatsumi. Había aprovechado el instante exacto en que toda la atención de Nappa estaba puesta en la explosión. Su puño, reforzado por una gruesa capa de hielo, golpeó directamente el rostro del Saiyajin. El impacto hizo estallar el hielo en cientos de fragmentos. Silencio. Nappa ni siquiera había girado la cabeza. Esdeath comprendió su error demasiado tarde. No le hice absolutamente nada. Los ojos del Saiyajin descendieron lentamente hasta ella. ¿Terminaste? Sujetó su brazo derecho. Un sonido escalofriante atravesó el campo de batalla. Crack, el hueso se rompió al instante. Por primera vez desde que había comenzado la batalla, una expresión de dolor apareció en el rostro de Esdeath. No gritó, solo apretó los dientes. Nappa la levantó como si no pesara nada, y la utilizó como un látigo. Su cuerpo golpeó el suelo 1, 2, 3 veces. Cada impacto abría un nuevo cráter.
Finalmente la lanzó unos metros hacia arriba. Veamos si sobrevives a esto. Su puño descendió como un martillo. Pero, incluso en ese estado, Esdeath seguía pensando. Con la única mano que aún podía mover creó un pequeño bloque de hielo detrás de su espalda. No podía detener el golpe, solo reducir el impacto. La colisión destruyó el bloque al instante. Aún así, fue suficiente para cambiar apenas la trayectoria. Esdeath salió despedida decenas de metros, atravesando el tronco de un enorme árbol antes de rodar por el suelo. Escutió sangre. Funciona, no sonrió. Pero había confirmado algo. No puedo bloquear sus golpes, pero puedo disminuir su fuerza si modifico el punto de impacto. Le dolía respirar. Su brazo derecho colgaba completamente inmóvil. Aún así, seguía observando. Seguía aprendiendo. Desde el cielo, Ran desplegó sus alas. Cientos de plumas afiladas descendieron como una tormenta. En ese mismo instante, ¡bam! A kilómetros de allí, Minnie apretó el gatillo. El disparo atravesó el valle como un relámpago rosado. Nappa levantó la vista justo cuando las plumas lo rodeaban. No esquivó, no bloqueó, simplemente avanzó. Las plumas explotaban al chocar contra su cuerpo. La bala impactó en su hombro. El humo cubrió por un instante la figura del Saiyajin. Cuando desapareció, Nappa seguía caminando. Ni siquiera parecía haberlo sentido. ¡Qué molestos! A unos metros de él, los experimentos del Dr. Stilish aprovecharon el momento. Rugiendo, se lanzaron sobre el Saiyajin desde distintas direcciones. Puños, garras, mordidas, golpes desesperados. Nappa suspiró. Ya me cansaron. Su mano atravesó el pecho de una de las criaturas. La levantó en el aire mientras aún se retorcía. Después, la lanzó contra otra. Los dos cuerpos explotaron contra unas rocas. El resto apenas tuvo tiempo de reaccionar. Nappa levantó dos dedos. Una diminuta esfera de ki apareció sobre la yema de uno de ellos. La lanzó sin esfuerzo. La explosión devoró por completo a casi todas las criaturas del doctor. Solo una logró arrastrarse fuera del humo, gravemente dañada. El silencio volvió a caer sobre el campo de batalla. Los combatientes comenzaron a comprender una verdad aterradora. No importaba cuánto se esforzaran. No importaba cuántos atacaran al mismo tiempo. Seguían sin lograr hacer retroceder a Nappa, ni un solo paso. El campo de batalla había dejado de parecer un bosque. La tierra estaba completamente destrozada. Enormes cráteres se extendían en todas direcciones, mientras columnas de humo se elevaban lentamente hacia el cielo. El hielo creado por Esdeath se derretía bajo el calor de las explosiones de ki, formando pequeños ríos que desaparecían entre las grietas del terreno. Nappa observó a todos con una sonrisa burlona. ¿Eso fue todo? Su voz resonó con un desprecio absoluto. Esperaba un poco más de... Han descendió desde el cielo. Su respiración era agitada, pero sus ojos seguían firmes. Sabía que un ataque frontal era inútil, así que buscó aprovechar la única ventaja que aún conservaba, la movilidad. Batió las alas con fuerza. Una lluvia de plumas cortantes descendió sobre Nappa desde múltiples ángulos, obligándolo a mirar hacia arriba. Otra vez tú. Bufó el Saiyajin. Inspiró profundamente. Su pecho se expandió de forma antinatural. Esdeath levantó la cabeza al instante. Ran, aléjate. Demasiado tarde. Un gigantesco rayo de energía salió disparado de la boca de Nappa. Las plumas desaparecieron al instante, reducidas a cenizas. Ran cruzó sus alas frente al cuerpo para protegerse. La explosión lo alcanzó de lleno. El impacto lo lanzó varios cientos de metros por el aire antes de estrellarse violentamente contra una pared rocosa. La montaña tembló cuando su cuerpo rebotó y cayó de rodillas entre los escombros. Su respiración era irregular. Las alas habían amortiguado parte del ataque. Solo parte. «Maldición», murmuró mientras intentaba incorporarse. Nappa soltó una carcajada. Eso estuvo mejor. No llegó a terminar de reír. Una esfera azul cruzó el campo de batalla. Tatsumi había reunido ki en la palma de su mano. Con un rugido lanzó la esfera directamente al pecho del Saiyajin. La explosión envolvió completamente a Nappa. Una nube de polvo cubrió el lugar. Todos contuvieron la respiración, cuando el humo comenzó a disiparse. Nappa seguía exactamente donde estaba. Ni una sola quemadura, ni un rasguño, ni siquiera había cambiado su expresión. Miró su propio pecho con curiosidad. ¡Qué decepción! Tatsumi no respondió. Una tenue aura azul comenzó a envolver su cuerpo. El suelo bajo sus pies empezó a agrietarse. Esdeath lo observó de reojo. Otra vez esa energía, no entendía completamente qué era. Pero sí comprendía una cosa. Era la primera vez desde que había comenzado la batalla que Nappa prestaba verdadera atención a alguien. Tatsumi, ¡no! El joven ya se había lanzado.
Su velocidad aumentó bruscamente. En un instante apareció frente al Saiyajin. Puñetazo, codazo, rodillazo. 3 ataques consecutivos. Nappa bloqueó los 2 primeros. El tercero rozó apenas su armadura. Su sonrisa desapareció durante un segundo. Así que puedes mejorar. De repente, su enorme mano atrapó el cuello de Tatsumi. Todo ocurrió tan rápido que nadie pudo intervenir. Los pies del muchacho quedaron suspendidos en el aire. Intentó liberarse. Fue inútil. La presión aumentaba cada segundo. Su respiración comenzaba a desaparecer. Nappa levantó lentamente el brazo. Creo que ya me aburrí de ti. Los dedos empezaron a cerrarse. Nappa. La voz cayó desde el cielo, grave, autoritaria, inconfundible. Nappa se quedó completamente inmóvil, no por miedo, por respeto. Giró apenas la cabeza. ¿Qué sucede, Vegeta? Vegeta seguía con los brazos cruzados. Ni siquiera había descendido. Su mirada recorría el campo de batalla como si estuviera evaluando mercancía. ¿No crees que esto ya se volvió aburrido? Nappa soltó a Tatsumi. El joven cayó de rodillas mientras intentaba recuperar el aire. Vegeta descendió lentamente unos metros, lo suficiente para que todos pudieran escuchar su voz. Díganme. Miró a cada uno de los presentes. Night Raid, los Jaegers, Nagenda, Sdeat, Tatsumi. ¿Por qué siguen luchando? Nadie respondió. Vegeta sonrió apenas. Saben que no pueden ganar. Entonces, ¿por qué insisten en este patético intento de... ¡Boom! Una gigantesca figura cayó del cielo. El suelo explotó bajo sus pies. Una nube de polvo envolvió completamente a Vegeta. Susano. Nagenda apretó el puño. El Teigu Imperial no había esperado órdenes. Había actuado por iniciativa propia. Su enorme arma descendió con toda la fuerza de su cuerpo. El filo chocó contra Vegeta. Y no avanzó ni un centímetro. Cuando el polvo comenzó a disiparse, todos quedaron inmóviles. Vegeta sostenía el arma de Susano con una sola mano. Ni siquiera parecía estar haciendo fuerza. Las cuchillas del arma comenzaron a girar violentamente, intentando desgarrar su mano. Las rocas bajo los pies del Saiyajin se pulverizaron. La presión partió el suelo en varias direcciones. Pero Vegeta ni siquiera había movido un músculo. ¿Eso era todo? Levantó la pierna. Una única patada impactó el rostro de Susano. El sonido fue brutal. Parte de su rostro artificial estalló en pedazos. El Teigu salió despedido varios metros antes de aterrizar pesadamente sobre la tierra. Susano soltó su arma por primera vez desde que había aparecido. Nagenda sintió un escalofrío. Un solo golpe, incluso Susano había sido derrotado de un único ataque. Los presentes apenas conseguían mantenerse de rodillas. Muchos se apoyaban sobre las rocas para no caer. El silencio se volvió absoluto. Nappa caminó tranquilamente hasta colocarse junto a Vegeta. Miró alrededor con evidente decepción. Tenías razón. Se cruzó de brazos. Ninguno sirve siquiera para calentar. Vegeta no respondió. Algo había llamado su atención. Giró lentamente la cabeza hacia el oeste. Tatsumi hizo exactamente lo mismo. Su expresión cambió al instante. Esa energía no era la de Nappa, no era la de Vegeta, era otra, y se acercaba a una velocidad increíble. El cielo comenzó a iluminarse. Una enorme esfera de ki descendía desde las montañas como un meteorito. ¿Qué? Nappa apenas tuvo tiempo de levantar la vista. La explosión sacudió todo el valle. La onda expansiva arrancó árboles, levantó toneladas de tierra y lanzó por los aires a todos los presentes. Incluso Nappa dio un paso hacia atrás. El humo cubrió completamente el campo de batalla. Vegeta permanecía inmóvil. Cuando el polvo empezó a disiparse, su armadura estaba completamente destrozada. Fragmentos del peto blanco cayeron lentamente al suelo. Sin embargo, su cuerpo no tenía una sola herida. Vegeta observó los restos de su armadura con absoluta indiferencia, como si no significaran nada, a unos metros de él. Nappa seguía de pie, pero algo era diferente. Los restos de su armadura comenzaron a desprenderse uno tras otro. El peto cayó al suelo. Las hombreras se hicieron pedazos. Solo quedaron el ajustado pantalón negro y los brazales azules que protegían sus muñecas. Varias heridas superficiales recorrían su pecho y su brazo izquierdo. No eran graves, pero existían. Nappa las observó incrédulo. Por primera vez desde que había llegado a ese mundo, había sangrado. Su sonrisa desapareció lentamente. ¿Quién fue el responsable de esto? Una figura descendía lentamente. Su largo cabello blanco era agitado por el viento mientras flotaba con absoluta serenidad sobre el campo de batalla.
Pese al caos que la rodeaba, su mirada permanecía firme. No observaba a los heridos. No observaba el terreno destruido. Solo miraba a Vegeta y a Nappa. Nappa pasó la mano por su pecho desnudo. Una pequeña cantidad de sangre quedó sobre sus dedos. Observó el líquido durante un instante. Después sonrió. Así que fuiste tú. La joven respiró profundamente. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Demasiada energía, guardada durante demasiado tiempo. Su voz era apenas un murmullo. Apretó los dientes. Maldición. Sin perder un segundo volvió a levantar ambos brazos. Lentamente colocó las manos sobre su cabeza, adoptando una postura extraña mientras el ki comenzaba a reunirse entre ellas. El aire vibró. Pequeños relámpagos de energía recorrieron sus brazos. Vegeta entrecerró ligeramente los ojos. Por primera vez desde el inicio del combate. Descruzó los brazos. No pronunció una sola palabra. Simplemente observó aquella postura con atención. Nappa frunció el ceño. La energía continuó acumulándose. Vegeta desapareció. Su movimiento fue tan rápido que nadie logró seguirlo. Cuando volvió a hacerse visible ya estaba frente a la joven. Ambos quedaron separados por apenas unos pasos. Ella no retrocedió. Tampoco interrumpió la concentración de ki. Vegeta la observó durante unos segundos. Su rostro seguía tan indiferente como siempre. Vaya. Su voz sonó tranquila. ¿Sigues viva? La joven no respondió. Sus ojos continuaban clavados en él. El viento pasó entre ambos sin que ninguno apartara la mirada. Durante un breve instante pareció que el tiempo se había detenido. Vegeta dejó escapar una ligera sonrisa. Ya veo. Sin añadir nada más, desapareció nuevamente. No atacó. Simplemente volvió a colocarse a la distancia, como si quisiera observar lo que iba a ocurrir. Nappa soltó una carcajada. Ahora también me dejas tus sobras. Con un impulso brutal desapareció del lugar. La joven apenas alcanzó a girar el rostro. El puño pasó rozando su mejilla, levantando una violenta corriente de aire que agitó su cabello. No perdió tiempo. Giró sobre su propio eje y descargó un golpe directo contra el abdomen del Saiyajin. ¡Bum! Nappa arqueó apenas una ceja. Lo había sentido. No era un golpe poderoso, pero sí inesperado. La joven aprovechó aquella mínima reacción. Otro puñetazo. Un codazo. Una patada baja. Después desapareció de su frente. Nappa lanzó un segundo golpe. Solo encontró aire. La mujer apareció sobre él y descargó una rodilla sobre su hombro. Antes de que pudiera responder, ya había vuelto a cambiar de posición. No permanecía quieta más de un instante. Cada movimiento era limpio, preciso, sin desperdiciar energía. Nappa comenzó a seguirla con la mirada. Ja ja ja. Su sonrisa se ensanchó. Al menos tú sabes moverte. Volvió a atacar. La joven inclinó apenas el cuerpo. El puño pasó a escasos centímetros de su rostro. El impacto destruyó una enorme roca situada varios metros detrás de ella. Sin mirar el resultado, volvió a atacar. Esta vez su puño impactó en el costado de Nappa. Después una patada. Luego otro golpe. Todos dirigidos exactamente al mismo lugar. Sdeat observaba la escena mientras intentaba controlar el dolor de su brazo. No está intentando dominarlo, está buscando un punto concreto. La desconocida volvió a desaparecer. Apareció detrás de Nappa. Golpeó una vez más. El Saiyajin giró bruscamente. Ella ya no estaba. Otro impacto llegó desde arriba. Después desde la izquierda. Nappa comenzó a perder la paciencia. Deja de correr. La joven levantó una mano frente a su rostro. Una intensa luz brotó de su palma. ¡Boom! La explosión de ki estalló a pocos centímetros de la cara del Saiyajin. No era un ataque para herir, era un destello. Una enorme cortina de energía cubrió completamente su visión durante un instante. La joven apareció inmediatamente delante de él. Puñetazo. Otro más. Rodillazo. Codazo. Una rápida sucesión de impactos cayó sobre el rostro y el pecho de Nappa antes de que éste pudiera recuperar completamente la vista. Por primera vez desde el inicio de la batalla. Nappa retrocedió medio paso. Tatsumi abrió los ojos con dificultad. Lo hizo retroceder. Pero aquella ventaja duró menos de un segundo. La sonrisa desapareció del rostro del Saiyajin. Su brazo se movió con una velocidad muy superior a la de antes. La joven intentó apartarse. Llegó demasiado tarde. La enorme mano de Nappa atrapó su muñeca con fuerza. Los ojos de la mujer se abrieron apenas. Intentó liberarse. No pudo. Nappa sonrió. Esta vez ya no había diversión en su mirada. Solo irritación. Maldita. Los dedos comenzaron a cerrarse lentamente. Crack. El sonido del hueso rompiéndose resonó por todo el valle. ¡Ah! El grito escapó de la garganta de la joven.
Su rostro se contrajo por el dolor. Estuvo a punto de perder el conocimiento. Nappa no le dio tiempo a recuperarse. La arrojó con violencia hacia un lado, antes de que su cuerpo terminara de caer. Abrió la mano. Una pequeña esfera de ki apareció en su palma. Muere. La lanzó sin el menor esfuerzo. La explosión envolvió por completo a la mujer. El estruendo sacudió el campo de batalla. Las llamas se elevaron varios metros. Nappa resopló mientras se frotaba la mejilla donde había recibido los golpes. Esa tipa sí que consiguió hacerme enojar. Vegeta dejó escapar una breve risa. Ja ja ja, te ves bastante patético, Nappa. Cállate. Ya está muerta, pero... Cuando el humo comenzó a disiparse, Nappa dejó de sonreír. La figura de la joven seguía suspendida en el aire. Frente a ella, una esfera translúcida de ki se desvanecía poco a poco. Los últimos fragmentos de aquella barrera desaparecieron como polvo llevado por el viento. Su mano estaba completamente sana. Ni un solo rastro de la fractura permanecía en ella. La joven bajó lentamente el brazo. Su mirada seguía siendo exactamente la misma. Fría, desafiante, y llena de un odio imposible de ocultar. Tatsumi, todavía de rodillas y con la respiración entrecortada, apenas pudo levantar la cabeza. ¿Quién eres? La joven descendió lentamente hasta tocar el suelo. Su respiración seguía siendo agitada, pero sus ojos no abandonaban a Vegeta ni por un instante. A unos metros de ella, Tatsumi consiguió incorporarse apoyándose en su lanza. Cada músculo de su cuerpo le exigía volver a caer, pero hizo un esfuerzo por mantenerse en pie. Observó a la desconocida durante unos segundos. No la conocía, nunca la había visto, y, sin embargo, había sido la única capaz de hacer sangrar a Nappa. ¿Quién eres?, preguntó finalmente. La joven desvió la mirada hacia él. Lo observó apenas un instante. Después negó con la cabeza. Ahora no importa. Su vista recorrió el campo de batalla. Y entonces comprendió la verdadera situación. Akame seguía arrodillada entre los escombros. Intentó levantarse apoyándose en Murasame, pero una punzada atravesó su costado y volvió a caer sobre una rodilla. Su respiración era corta y dolorosa. Varias costillas estaban rotas y la sangre seguía deslizándose lentamente por su uniforme. Wave permanecía tendido boca arriba. Grand Chariot estaba hundida en varios puntos y completamente agrietada. Intentó mover un brazo. No respondió. El impacto de Nappa había dejado casi todo su cuerpo entumecido. Ran respiraba con dificultad. Las alas que antes surcaban el cielo colgaban desgarradas a su espalda, ennegrecidas por el ataque de energía. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y la pérdida de sangre comenzaba a nublarle la vista. Leone apenas seguía consciente. Su Teigo había evitado que muriera, pero ya no podía seguir regenerando semejante cantidad de heridas. Tenía el labio partido, profundas contusiones recorrían su torso y apenas conseguía mantenerse sentada. Lubok apoyaba una mano sobre el suelo, la otra temblaba sin control. Sus dedos estaban abiertos por numerosos cortes provocados por sus propios hilos, y cada respiración iba acompañada de una mueca de dolor. Nagenda seguía de pie. Solo por orgullo. Una profunda herida cruzaba su hombro y la sangre caía lentamente hasta empapar la manga de su uniforme. Incluso sostener su arma comenzaba a resultarle difícil. Susano permanecía inmóvil. La mitad de su rostro había desaparecido bajo la patada de Vegeta y numerosas grietas recorrían su cuerpo artificial. Finalmente, la joven miró a Steak. Su brazo derecho colgaba completamente roto. Los golpes habían destrozado gran parte de su uniforme y la sangre descendía por su frente hasta caer sobre el suelo. Sin embargo, seguía observando a Vegeta. No a Nappa, a Vegeta. Analizándolo, la desconocida bajó lentamente la mirada. Están peor de lo que imaginaba. Después volvió a observar a los dos Saiyajin. Ninguno de los dos se movía. Nappa simplemente esperaba, impaciente. Vegeta permanecía completamente inmóvil, como si todo aquello fuera un espectáculo. La joven frunció el ceño. No. Tatsumi levantó la vista. ¿Qué sucede? Ella señaló discretamente hacia Vegeta. Él está esperando. ¿Esperando? Quiere que vuelvan a levantarse. Tatsumi no entendía. La joven continuó sin apartar la vista del príncipe Saiyajin. No busca una victoria rápida. Quiere una pelea. Por eso no hace nada. Tatsumi giró lentamente hacia Vegeta. Seguía allí, con la misma tranquilidad de siempre, como si supiera exactamente lo que iba a ocurrir. La joven respiró hondo. Después volvió a mirar a Tatsumi. Necesito tu ayuda. ¿La mía? Ella asintió. Tráelos. Voy a curarlos. Tatsumi abrió los ojos con sorpresa. ¿Puedes hacer eso? No respondió, simplemente levantó ambas manos. Una tenue luz comenzó a envolverlas. Era una luz cálida, serena.
completamente distinta al ki que había utilizado para atacar. Tatsumi permaneció inmóvil unos segundos. Después recordó el estado de Akame. No había tiempo para seguir preguntando. Corrió hasta ella. La asesina intentó ponerse de pie al verlo. No pudo. Una nueva punzada recorrió su pecho. No te esfuerces. Tatsumi. Con cuidado la levantó entre sus brazos y la llevó hasta la desconocida. La joven colocó ambas manos frente al cuerpo de Akame. La luz aumentó lentamente. Akame sintió primero una agradable sensación de calor. Después, el dolor comenzó a desaparecer. Las costillas dejaron de presionar sus pulmones. La sangre dejó de brotar. Los músculos volvieron a responder. Respiró profundamente. Por primera vez desde que había comenzado aquella batalla. No le dolía hacerlo. Abrió lentamente los ojos. Miró incrédula sus propias manos. Después flexionó los dedos. No había dolor. No había heridas. Solo entonces Tatsumi comprendió que aquello no era una técnica cualquiera. Era algo que jamás había visto. Y ese fue el momento en que comenzó a hacerse preguntas. Akame permaneció inmóvil durante unos segundos. Lentamente cerró y abrió la mano con la que sujetaba a Murasame. No sentía dolor. Respiró profundamente. El aire volvió a llenar sus pulmones sin dificultad. Miró incrédula a la joven. ¿Qué eres tú? Después, la respuesta fue inmediata. Ahora ayúdalo. Akame siguió la dirección de su mirada. Tatsumi ya corría hacia Wave. El muchacho apenas conseguía mantenerse consciente. Grand Chariot estaba llena de grietas y su respiración era tan débil que incluso levantar un brazo parecía imposible. Con esfuerzo, Tatsumi lo ayudó a caminar hasta la desconocida. La luz volvió a envolverlos. Wave sintió como el dolor desaparecía poco a poco. Las costillas dejaron de presionar sus pulmones. Su vista volvió a aclararse. Flexionó lentamente la mano. Después cerró el puño. Increíble. No hubo tiempo para seguir hablando. Tatsumi volvió a correr. Ran fue el siguiente. Luego Leone. Después Lubok. Uno tras otro fueron pasando frente a la joven. La cálida luz envolvía sus cuerpos destrozados mientras las fracturas desaparecían, la sangre dejaba de brotar y los músculos recuperaban lentamente su fuerza. En apenas unos minutos, quienes momentos antes apenas podían mantenerse conscientes, comenzaban a ponerse nuevamente de pie. Solo una persona permanecía inmóvil. Susano. La joven se acercó hasta él. Observó el enorme daño que recorría su cuerpo. Apoyó ambas manos frente a su pecho. La luz apareció una vez más. Durante unos segundos. No ocurrió absolutamente nada. Las profundas grietas seguían allí. La mitad de su rostro continuaba destruida. La luz terminó por extinguirse. La joven bajó lentamente las manos. Lo siento. Nagenda observó a Susano unos segundos antes de asentir. No esperaba otro resultado. Susano era un Teigu, no un ser vivo. Mientras tanto, a varios metros de allí, Esdead no había apartado la vista de Vegeta. Había observado toda la escena, la aparición de aquella mujer, el combate, la curación, y, sobre todo, la absoluta inmovilidad del príncipe Saiyajin. Ni un solo intento por detenerlos, ni una palabra, ni un paso, como si todo estuviera ocurriendo exactamente como él deseaba. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Esdead. Ya entiendo. Tatsumi, que acababa de ayudar a Leone a levantarse, volvió la cabeza. ¿Qué sucede? Esdead mantuvo la mirada fija en Vegeta. No está siendo descuidado. Está disfrutando. ¿Disfrutando? Si hubiera querido terminar esta pelea, ya lo habría hecho. Su voz sonó completamente segura. Nos está dando tiempo para recuperarnos porque quiere volver a medir nuestras fuerzas. Desvió lentamente la mirada hacia Nappa. El enorme Saiyajin permanecía de pie, cruzado de brazos, haciendo crujir el cuello de un lado a otro mientras esperaba con una sonrisa impaciente. Lo mismo ocurre con él. Nappa soltó una carcajada. ¿Ya terminaron? Me estoy aburriendo. Vegeta ni siquiera respondió. Continuaba observando a la desconocida con el mismo interés de antes, como si intentara descubrir hasta dónde era capaz de llegar. La joven respiró profundamente. Su expresión seguía siendo seria. Aquella curación había consumido una cantidad considerable de energía, pero era suficiente. Miró a Tatsumi, luego a Akame, después a Esdead. Todos habían recuperado la capacidad de luchar. Bajó lentamente los brazos. Ahora. Ya podemos pelear de verdad. Tatsumi observó a la joven unos segundos más. Las heridas habían desaparecido. No solo las suyas, las de todos. Apretó lentamente el puño. Seguía sin comprender cómo era posible. Espera. La joven ya se había dado la vuelta cuando Tatsumi volvió a hablar. Esa habilidad. Ella detuvo el paso. No respondió. ¿Dónde la aprendiste?
Un breve silencio se apoderó del campo. Finalmente, la muchacha habló. Hace mucho tiempo conocí a unas personas, ellos me enseñaron. Tatsumi abrió ligeramente los ojos. ¿Los ancianos, los Nameku? La joven giró apenas el rostro. Por primera vez desde que había aparecido, mostró una expresión de sorpresa. ¿Los conoces? Tatsumi asintió. Sí, hace tiempo estuve con ellos. La muchacha guardó silencio durante unos segundos. Parecía ordenar sus pensamientos. Entonces, ¿sabes? Tatsumi bajó la mirada. Yo. Apretó los dientes. Lo siento. La joven frunció levemente el ceño. ¿Por qué te disculpas? Ellos me pidieron que no hablara de ellos, ni de ese lugar. Pensé que era lo correcto. La muchacha dejó escapar un pequeño suspiro. Después negó lentamente con la cabeza. Olvídalo. Levantó la vista hacia Vegeta. Ahora tenemos problemas mucho más grandes. Desde la montaña. Mine seguía apuntando con Punkin. No había dejado de observar el campo de batalla ni un solo instante. Cuando vio a todos levantarse, incluso ella abrió ligeramente los ojos, cuando los vio caer lloró pero ahora sonreía al verlos, que... Desde aquella distancia era imposible distinguir lo ocurrido. Solo podía ver que, hacía unos segundos, todos estaban al borde de la muerte. Y ahora... Volvían a ponerse de pie. Apretó con más fuerza el arma. Entonces, todavía hay una oportunidad, dijo mientras se sacaba las pocas lágrimas de felicidad. Sda dio un paso al frente. Su brazo volvió a moverse con completa normalidad. Abrió y cerró lentamente la mano, comprobando que no quedaba rastro de la fractura. Después dirigió una rápida mirada hacia todos los presentes. No necesitó preguntar sus nombres, ni conocer las habilidades de aquella desconocida. Ya había entendido lo importante. Habían recuperado la posibilidad de luchar. Escúchenme. Su voz hizo que todos giraran hacia ella. La fuerza de ese monstruo sigue siendo muy superior a la nuestra. Nadie respondió. Todos lo sabían. Así que dejaremos de enfrentarlo como individuos. Sus ojos recorrieron rápidamente el campo, calculando distancias, terreno, posiciones. Tatsumi, tú entrarás primero. No para derrotarlo, solo para obligarlo a moverse. Tatsumi asintió. Akame, espera una apertura. No ataques de frente, solo cuando esté completamente comprometido con otro objetivo. Akame sostuvo con firmeza a Murasame. Entendido. Wave, protege a quienes entren y salgan del combate. No intentes medir fuerzas con él. De acuerdo. Ran, atácalo desde arriba. Oblígalo a dividir su atención. Ran extendió lentamente sus alas. Lo haré. Tú. Dijo mientras señalaba a Leone. Busca cualquier oportunidad para inmovilizarlo, aunque solo sea un segundo. La rubia sonrió. Con gusto. Niño. Necesito tus hilos preparados en todo momento. Aunque no logres atraparlo, pueden alterar sus movimientos. Déjamelo a mí. Sda levantó la vista hacia la montaña. No podía verla, pero sabía que seguía allí. Finalmente. Sda miró a la desconocida. Hubo unos segundos de silencio. No sé quién eres. La joven sostuvo su mirada. Y ahora mismo tampoco me importa. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Sda. Nos acabas de devolver la batalla. La muchacha negó con la cabeza. No, dirigió la vista hacia Vegeta. Solo les devolví la oportunidad de intentarlo. Vegeta seguía observándolos en completo silencio. Nappa, por su parte, terminó de crujirse el cuello y sonrió con impaciencia. ¿Ya terminaron de hablar? Me estoy aburriendo. Vegeta dio un pequeño paso al frente. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Veamos si esta vez pueden entretenernos un poco más. El viento recorrió nuevamente el valle. Uno a uno, los guerreros ocuparon sus posiciones. Tatsumi activó por completo a Incursio. Akame bajó ligeramente el centro de gravedad mientras sujetaba a Murasame. Wave cubrió su cuerpo con Grand Chariot. Ran desplegó sus alas. Leone activó su Teigu. Lubov dejó que sus hilos desaparecieran entre las rocas. Nagenda preparó su arma. Desde la montaña, Mine contuvo la respiración mientras alineaba el siguiente disparo. La desconocida permaneció junto a Sda. Ninguno retrocedió. Ninguno apartó la vista del enemigo. La primera ronda había terminado. Ahora. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Antes de despedirme, quiero volver a pedirles disculpas por lo ocurrido con este video. Sé que no quedó como tenía planeado y entiendo que pueda decepcionar a algunos. Como forma de agradecerles por su comprensión y apoyo, subiré un capítulo extra de Ragnarok, Humanos del Multiverso. ¿Motivo? Es simple porque se me facilita más el escribirlo, por eso será un contenido adicional para compensar este inconveniente. Gracias por seguir apoyando el canal y por acompañarme en cada proyecto.
Nos vemos en el próximo video.